Hermanos, muy buenas noches. Les invito al devocional para el día de hoy. Continuamos entonces con la carta del apóstol Judas, que ya iniciamos esto la oportunidad anterior, tomando el versículo número 1. Hoy comenzamos con el número 2, aunque es muy cortito, es muy breve. La palabra del Señor dice así: misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Esta forma en la que Judas se expresa al iniciar la carta es un saludo que era muy corriente y frecuente. Es más, el apóstol Pablo usa esta misma estructura muchas veces o con muy pocas diferencias. A lo mejor cambia el agregado posterior, pero esto es como el marco normal. Hace años atrás, 40, 50 años atrás y de ahí hacia atrás, el que las personas se comunicaran a través de carta era bastante común. El correo era bastante más visitado en aquel tiempo. Hoy día la tecnología ha hecho un cambio rotundo a ese respecto, pero recuerdo que cuando se escribían cartas antaño, la estructura de una carta estaba muy clara. Se iniciaba de una manera y se terminaba también bajo una misma estructura. Yo creo que esto era lo que pasaba relativamente en el tiempo de Judas. Esta debe haber sido una forma común y corriente de los judíos de cómo se comunicaban a través de carta entre ellos. Si quizá el único agregado que debemos tomar en cuenta aquí, después de misericordia, paz y amor, es multiplicados. Parece que Judas no se conforma con que los hermanos tengan misericordia, paz y amor. Él quiere que esto sea multiplicado en ellos y deja de relieve su buen deseo hacia los hermanos de la iglesia. Luego en el versículo número 3, que no lo vamos a ver completo hoy día, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este es un versículo bastante conocido para nosotros, la iglesia fundamentalista, que de alguna manera ponemos bastante en relieve la defensa de la fe. Este versículo es un versículo clásico, es un versículo clave, que es muy citado en mensajes fundamentalistas, en mensajes de defensa de la fe. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros. Nos manifiesta aquí Judas que él estaba siendo empujado interiormente por esta necesidad de tener que comunicarse con los hermanos. Estaba diligente, estaba muy presto para escribir. El deseo inicial de Judas es el de escribir a los hermanos, y él les manifiesta cuál era la intención de querer escribirles. Y su intención de escribirles era hablarles sobre la común salud, es decir, sobre la salvación. Esa era su intención. Sin embargo, como que él está diciendo: eso era lo que yo quería en un principio, pero al final no fue. Pero al final fue otra cosa. Algo ocurre, algo sucedió en Judas que encontró necesario escribir una cosa diferente a la que él tenía pensada desde un inicio. Podemos decir que esta es una carta deseada para ser escrita, pero no en los términos en que finalmente fue escrita. La carta de aquí de Judas es esencialmente un sermón. En ella el apóstol Judas predica en contra de los peligros de las prácticas y de las doctrinas peligrosas que ponían al Evangelio del Señor Jesucristo en riesgo. Se trata de cuestiones muy serias y que Dios consideraba que la iglesia debía estar advertida sobre ellos. Y Judas trata con absoluta seriedad estos temas. Deberíamos estar muy contentos y felices de que, aunque Judas estaba sensible a escribir sobre la salvación, le haya hecho caso al Espíritu Santo para escribir sobre algo que a Dios le interesaba. Cuidado, porque incluso a lo mejor Judas consideraba que escribirle a los hermanos sobre la salvación era una cuestión muy inteligente, que era una muy buena idea.
Pero cuidado, ¿por qué? Porque el Señor no siempre se sirve de las buenas ideas de los hombres, porque a veces esas buenas ideas de los hombres a Él no le sirven, y se sirve de otras que sean verdaderamente para su gloria y para la honra suya. Por lo tanto, deberíamos estar contentos porque si Judas hubiera escrito sobre lo que él pensaba, probablemente esa carta no estaría formando parte del canon de las escrituras que tenemos nosotros el día de hoy. Pero como fue sensible a la influencia del Espíritu Santo, hoy día la carta de Judas forma parte de ese grupo de libros maravillosos y hermosos que nos encontramos en la palabra del Señor. Luego dice que la intención de él era escribirles de la común salud y cuidado porque esta expresión podría fácilmente ser malinterpretada. Es decir, si la salud o la salvación es común, entonces es barata, es corriente, de poca importancia, y no es esa la intención que quiere entregar aquí el apóstol. Su intención de hablar de común salud es que esta idea viene de parte de un origen que es comunidad. Y eso sí tiene mucha importancia. Él considera que la salvación es algo que se debe vivir en común, en comunidad, en grupo. Como que Judas nos está diciendo aquí, no sirve que las personas de pronto tomen la determinación de vivir su vida de salvado en forma unipersonal. Solamente yo, y no necesito de nadie más, yo ya soy salvo, conozco a Cristo, le he aceptado como mi Salvador y no necesito absolutamente a nadie más. No, eso no es bíblico. Vivir la salvación solo, apartado, no es bíblico. La verdad es que cuando aquí Judas habla de la común salud, en el sentido en que él lo quiere manifestar, es que la salvación en Dios es de todos aquellos que la reciben y que deben vivirla entre grupos. Un verdadero cristiano puede en algún momento no saber entender el beneficio de esto, pero nos beneficiamos tremendamente cuando vivimos la vida espiritual en común, cuando la vivimos en grupo. Por lo tanto, para ser cristiano, uno de los elementos fundamentales es que debemos aprender a vivir en comunidad. Es que debemos aprender a vivir nuestra vida espiritual juntos con otros. Ser un cristiano, ser un salvado por el Señor Jesucristo, ser una persona que vive la salud en Cristo, que vive la salvación en Cristo, significa que es capaz de ponerse de pie junto a todas las generaciones pasadas de cristianos que ya partieron a la presencia del Señor y estar con ellos. Millones de ellos. Estamos con cristianos y debemos aprender a estar con aquellos que son fuertes cristianos y también con los que son débiles. Debemos aprender a vivir en comunidad con los cristianos que son valientes y también con los que se acobardan. Como cristianos debemos aprender a vivir en comunidad con los cristianos más viejos y también con los jóvenes. Somos parte de un poderoso ejército. Fíjense que la palabra del Señor, cuando se refiere a la iglesia, usa estos términos. El ejército, la manada, el rebaño. Entonces, bajo esta idea que nos presenta ungido por el Espíritu Santo el apóstol Judas, nos hace entender que debemos aprender a vivir juntos. Debemos aprender a ser parte de este poderoso ejército invencible que se extiende a través de las generaciones hacia atrás y las que todavía están por venir. En el año 1980 en Estados Unidos se realizó una encuesta, se hizo un sondeo sobre el pueblo cristiano
Y más del 70% de las personas que se encuestaron en Estados Unidos que iban a iglesias evangélicas decían que podían ser muy buenos cristianos y podían seguir siendo muy buenos cristianos sin tener que ir a la iglesia. Yo no creo eso, porque además, por lo que nos dice Judas, es antibíblico. Lo bíblico es aprender a vivir nuestra salvación en comunidad con otros. En ese sentido es entonces que Judas presenta la salud en común. Por eso es que él quería en un principio hablar de la común salud, de esa salvación que se vive en familia, de esa salvación que se vive con otros, independiente de cómo sea el otro, más viejo, más joven, más inteligente, menos conocedor de las Escrituras, con aquellos que son alegres, con aquellos que tienen a veces un ánimo un poco más hosco, con todos, con todo el abanico de caracteres, con todo el abanico de procederes que vemos en todos los cristianos. Pero lo que no puede faltar es que un hijo de Dios no aprenda a vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque la salvación es común, es para vivirla con otros. Que el Señor les bendiga.